Hablemos un poco de las 48 horas posteriores a lo que fue la movilización en Plaza de Mayo el martes. ¿Hay caldo de cultivo para un paro general después del 25 de septiembre o compraron tiempo a ver cómo reacciona el gobierno? Yo creo que acá hay demandas concretas que no son de hoy. Creo que el documento de la CGT, el mensaje de Juan Carlos Smith, representa todo lo que el conjunto del movimiento obrero piensa de la realidad y donde no están habiendo respuestas. La fecha del 25 es porque ojalá nosotros podamos llegar al 25 con una propuesta del gobierno para analizar respecto a todas las cuestiones. Se está sonando el teléfono. Por ahí es alguien que le está diciendo, Julio, cuidado, vamos al paro, ¿eh? No. Esto es televisión en vivo. Quedó prendido. Fue una de las columnas más importantes, vale la pena decir, la de Piumato, la de Judiciales, en medio de ese paro que tuvo también ausencias ostensibles, ¿no? La de Daer, la de algunos otros gremios. No, Daer fue con su columna. Pero no estuvo en el palco. Daer encabezó, bueno, tampoco llegó Gerardo Martínez y era una columna. Y era una columna muy importante, ahora sí se apagó. Muy bien. Era una columna muy importante, la de la construcción. Ahí no hay. Puede haber matices dentro de la CGT, pero no hay diferencia. Pero bueno, te decía, lo mejor es llegar al 25 con una propuesta del gobierno para analizar. O sea, si no hay nada de propuesta, obviamente, es decir, cada organización... ¿Y usted apuesta a que el gobierno pueda establecer puentes o la reacción del gobierno le hace suponer exactamente lo contrario? No, pero mira, la reacción frente a cualquier medida de todos los gobiernos ha sido la misma. Vos escuchás a veces una grabación de Tato Bores de hace 50 años y cada vez que había un paro siempre pasaba lo mismo. Cambian los gobiernos, pero la reacción... Y porque está bien, a nadie le gusta ver una plaza llena, desbordada, con planteos que ponen en evidencia situaciones que son objetivas, que las cosas no están bien. Muy heterogéneo. Vos lo decías recién, mirá, vos decías recién, en un país donde los grandes beneficiarios es la especulación, donde lo que viene es capital especulativo y no inversiones productivas, las cosas no andan bien. Está bien, pero eso es una parte, porque el gobierno después le puede decir, mire, la economía empezó a rebotar, el empleo no se destruye, se volvió a crear, la construcción está dinamizando es mentira. En los sectores populares. Vos andás, recorrer el país y no ves bonanza. Bueno, el campo está traccionando. No como se esperaban, ojo, no como se la esperaban. Venta de maquinaria Ve la agrícola cifra, se pero vos duplicó solamente, bueno, algunas cosas, pero vos diste el dato. La balanza comercial te marca que hay más importaciones, y no son importaciones de bienes de capital, son de bienes de consumo, con lo cual se destruye el trabajo nacional. Vos la parte más recién. importante es bienes de capital. No, ¿qué bienes de capital? No hay grandes bienes de capital. Hay grandes, es decir, hay actividades plenas que están viniendo. El pacto con China está full. Están viniendo artículos importados. ¿Usted ve un país que está muy mal? Yo veo complicado. Yo veo un país complicado. ¿Complicado o muy mal? No, yo veo un país complicado. Todos queremos que al país le vaya bien, porque cuando al país le va mal, los ricos zafan. Los pobres cada día son más pobres. Claro. El hambre está. Y nosotros siempre hacemos propuestas para que la cosa funcione. Te digo más, nosotros apenas subió este gobierno le planteamos la emergencia alimentaria. Lo propuse yo como secretario de Derechos Humanos, lo aprobó un plenario de las 3 CGT, el 11 de febrero del 2016 le presentamos. Hoy lo está planteando ya 2 movilizaciones, una de los movimientos sociales y la otra que trabajadores, lo está planteando en el esquema. Hay hambre en la Argentina, en un país que produce para 400 millones de habitantes. Es inconcebible que haya hambre en la Argentina. Entonces, el gobierno puede decir, invierto tanto en planes sociales, pero no hay una dimensión de la crisis social en la Argentina y el hambre no puede esperar. No es como otras cosas que el hambre puede esperar. Entonces, evidentemente hay preocupación con pérdida del empleo. Nosotros no vemos un panorama donde la cosa... Mira, te doy un ejemplo. Una localidad cerca de Villa Constitución, un lugar muy industrial, muy activo, que es Empalme. Me decía un compañero el otro día que la familia de su mujer es de ahí, tiene una farmacia. En una semana no vendieron ni una cafeaspirina. ¿Entendés lo que es eso? Habla con cualquier comercio. No hay consumo. Las ventas minoristas por primera vez después de 20 meses tuvieron una recuperación justamente el último mes. Fíjate dónde. Por primera vez en 20 meses. Fíjate dónde, ¿viste? Fíjate dónde. Ahora, Julio, más allá de hay que ver dónde. No, porque creo que hay que tener un panorama
objetivo de la realidad. Si no, parece que nosotros... La gente no se junta a hacer turismo, 250.000 personas a protestar por amor al arte. 250.000 personas. Pero estaba desbordado. Yo no traje la tablet el otro día, hacía un programa, pues parecía, yo tengo la foto, ¿viste? Estaba las 2 diagonales llenas, 9 de julio, yo llegué tarde al acto. Antes de dejarle en el diálogo con Nacho y Lourdes. Pero te termino. Plaza, pero... Lo ideal es que el 25 tengamos una propuesta y no estar discutiendo. Yo soy lo que pienso, como ese gran estratega chino de hace miles de años, que la mejor batalla es la que no se libra. Nosotros claro. No queremos la confrontación, nosotros queremos soluciones. Correcto. Y si los trabajadores están bien, es que a la Argentina le va bien. Si cada vez hay menos informalidad, pero no se soluciona la cuestión flexibilizando. El cuento de la flexibilización laboral lo vivimos en los 90. También decían, flexibilizando hay más empleo. Y la cuestión que en los 90 se perdieron millones de puestos Jorge de trabajo. Triaca hoy dijo en el Council of America que la Argentina debería discutir una reforma laboral, pero no en el sentido que la aprobó Brasil. Bueno, vamos a ver, nos conocemos lo que se claro, está bien. Ahora, hay un planteo. Cuando se ataca, es histórico, así como la posición frente a la protesta. Cuando se ataca a los dirigentes sindicales, la pelota está en otro lado. La pelota es atacar a los dirigentes sindicales porque se pretende avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Y yo creo que el problema de la Argentina no son los trabajadores, ni el problema de la Argentina son los derechos de los trabajadores. Acá, si uno analiza los costos de los productos, la incidencia del costo laboral no es gravitante. Vos tenés el valor de los servicios, y ahora siguen aumentando los servicios. Preguntar a cualquier pyme lo que paga en servicios. Los impuestos van a revisar, vamos a ver qué revisan de impuestos. Y tercero, el tema del costo financiero, que es brutal. Habla con cualquier empresario. Yo tengo muchos amigos empresarios y me preocupa ver cómo la ven ellos. Entonces, pensar que achicando a los trabajadores, yo en programas han dicho mentiras, yo he escuchado economistas decir que el costo laboral de cada 100 pesos que se paga un trabajador, 70 pesos más tiene que pagar el empresario. Eso es mentira. Cuando uno cobra 100 pesos, al trabajador de esos 100 pesos en bruto se le descuentan 18, que es salario diferido, para la jubilación y para los servicios de salud. Y el empresario paga 22 pesos, no 70. Con lo cual paga 40 en total. No, 18 son de trabajo, pero en la ley están considerados los 18 como los 22 que pone el empresario, están considerados salarios sobre 100. Con lo cual 60 termina en el bolsillo y 40 en impuestos. No. 78 en el bolsillo y 42 en impuestos, porque 100 es el salario. Al trabajador se le cuentan 18 y aparte de esos 100, el empresario, el patrón, pone 22. O sea, pone 22 sobre los 100, con lo cual habría que descontarlo. Son 40. O sea, de 100 quedan... No, pero no de 100, de 122. De 122 salen 40. 42. Pimato. Pero eso está considerado por la ley está considerado salario diferido. Pimato, ¿por qué no hay uniformidad en los reclamos? Pareciera que un sector quería ir al paro sí o sí, otro sector ni siquiera quería marchar, otro hablaba con el gobierno y también jugaba por abajo con los sectores más... Uniformidad. No, después matices, escúchame, cada organización tiene su realidad y su principio y su visión de la realidad, pero acá fue unánime la decisión de la movilización, se tomó antes, la ratificó un plenario, y la agenda no es de ahora, viene desde hace meses la agenda. Sí, acá los reclamos creo que lo remonto están al claros. año pasado, Pimato. Pasó lo mismo con el tema antidespidos, la ley antidespidos. Después a fin de año se juntaron varios, no lo digo por usted, pero varios se juntaron a brindar con Macri y a negociar cosas. Y días antes de esta movilización el gobierno les da a la CGT el 2 del viceministro de Salud, que actualmente todavía está ahí en veremos para asumir, que es David Aruachán. Como gesto hacia un sector, tratando de dinamitar, con lo cual yo entiendo que usted siempre tuvo la idea de movilizarse, pero me parece que había otro sector que no quería movilizar. ¿Por qué? Si la situación está tan mal, esos sectores no acompañan. Te vuelvo a repetir, no hubo debate en cuanto a la medida. Después, frente a un paro, el paro se va a discutir el 25 de septiembre. Lo que, si no hay respuesta, obviamente va a salir paro.
Es ¿Pero decir, qué hoy, a un respuesta? mes, puede haber posiciones diferentes, si va a haber respuesta, cómo va a ser la respuesta, ¿Cuál todo. sería la respuesta ideal? Y la respuesta ideal para mí está claro. Yo te digo, vos pensás que un jubilado en la Argentina puede ganar menos de lo que el propio gobierno establece que es el salario mínimo vital. Bueno, eso no lo va a hacer. ¿Qué más? Vital. No tiene margen fiscal. No hay posibilidad. Tiene margen dio la- fiscal, pero tiene margen Pero eso fiscal. es lo que va a decir el gobierno. Me pongo en la abogada del diablo. ¿Qué más quiere? ¿Control de precios como pidió Smith? Obvio, eso lo piden los movimientos sociales, obvio. Eso Tiene no que ver. funcionó acá, en la República Socialista Soviética, se cayó el muro de Berlín. ¿Y qué Pero eso es una hacemos? medida ¿Y qué hacemos? precisa, Julio, ¿o ¿Y qué no? hacemos? No tenía Moreno el control de precios, a los gritos con los Pero algo hay que empresarios. hacer. Pero algo hay que hacer. Pero controlar el mercado, desregularlo, Y bueno, que haya más competencia. Obviamente, y bueno, que tomen medidas, pero acá no hay medidas, los precios siguen subiendo. Los precios, los salarios por la escalera, los precios por ascensor. Esta es la realidad de la Argentina. ¿No ve hoy. la inflación bajando? Sí, pero bajando, pero también bajan los salarios. Ojalá que baje, pero no está bajando ¿Cuántos como arreglos pensaba. judiciales? No, nosotros tenemos un sistema de 3 tramos. Nosotros hasta ahora llevamos un 21 En el año. en el primer semestre. Le ganaron a la inflación entonces. Sí, sí, por eso. Y nosotros en octubre discutimos para ver cuánto es la realidad. Ojalá, todos queremos que la inflación baje. Nadie le gusta vivir con una superinflación, porque con la inflación también pierden los que menos Los tienen. que menos tienen fundamentalmente. Primato, hace un rato Porque usted además, dijo- ojo, en los precios, los productos de primera necesidad tienen un componente mucho más grande. Y lo que vos decías de combatir los monopolios, hay que ver cómo son las cadenas de comercialización que se llevan la parte de león. Y joroban al productor, se llevan la parte del león y además funcionan en muchos casos como estructuras financieras, porque ahogan a los productores, Sí, claro. ahogan a los distribuidores. Déjeme hablar Bueno, un poquito de judiciales, que si no, Sí. pobre Lourdes. Justamente usted hace un rato hablaba de que ve un país complicado. ¿Cómo ve a la justicia? Porque, por ejemplo, se hicieron auditorías en el Fuero Federal, no se conocieron los datos de esas auditorías. Hay un código que se quiere modificar y hacerlo más acusatorio, pero según la información que a mí me dan, no lo quieren sacar por ahora porque sería darle más poder al Ministerio Público Fiscal, que está hoy en cabeza de Gil Calvo. ¿Cómo ve usted el Fuero Federal? Bueno, Y la justicia en general, ¿no? yo la justicia la veo que tiene una responsabilidad tremenda, ¿no? La justicia y todos los sectores, porque acá tenemos desafíos grandes que arrastramos, que es la corrupción, que es el narcotráfico, que es el lavado de dinero. Están habiendo resoluciones a este respecto. Y lo que tenemos, acá siempre se descarga toda la responsabilidad en la justicia. Y vuelvo a repetir, a mí lo que me parece es que acá fallan las legislaciones. Por ejemplo, no hay legislaciones que agraven los actos de corrupción de los funcionarios. No se agravan las penas para los funcionarios. No hay legislación que permita que se produzcan fenómenos como se producen en otros países Los del lavallatos, continente, como digamos. Brasil o en Estados Unidos. Vos sabés que hace unos años los sistemas que tienen, incluso en Estados Unidos, vinieron fiscales y jueces de Estados Unidos a ver a un juez argentino que estaba investigando el tema de las coimas de Siemens, y con la información que le dio, porque no le podían dar copia del expediente, con la información que recibió de la justicia argentina verbalmente esos funcionarios, fueron allá y usando la legislación norteamericana, sancionaron y condenaron a todos los empresarios que estaban en los hechos de corrupción. Sí. Y acá está trabado porque no hay mecanismo. Lo mismo con lavajato. En Brasil, con la legislación de Brasil, cuando la cuestión llega al juez, ya la investigación está hecha. Ya la investigación está hecha, es previa. Hay mecanismos que evidentemente en todos lados pasa. Si vos querés llegar a un resultado, hacés concesiones a las cadenas menores para llegar al problema mayor. Si acá nosotros queremos combatir el narcotráfico poniendo preso a los dealers o a las pequeñas bandas de narcotraficantes, o a las mulas, qué sé yo. O a las mulas, eso se recicla, está bien, hay que meterlo, pero si vos no atacás a los grandes nudos de narcotraficantes, que todos sabemos dónde usted está. haría una ley de delación premiada. Obviamente, y de un sistema de proceso para esos delitos complejos especial. Tiene que ser especial. Fueros especiales. Tiene que ser especial, tiene que haber un sistema procesal especial, lo dicen todos, pero está en Brasil, en los países que combaten estas cosas,
tienen esos mecanismos. Nosotros estamos enfrentando a eso con un mecanismo donde el crimen organizado tiene todas las garantías. Por eso es muy delicado, porque hay que ver los principios que están en la Constitución Nacional. Pero si el crimen organizado, con el poder económico que tiene, que en muchos casos supera el misma fuerza de los estados, si uno va a combatir... Cooptan las instituciones. Es como combatir a misiles con arco y flecha, más o menos. Ahora, entonces, la responsabilidad no es de la justicia, sino los jueces muchas veces, a pesar que hay jueces y jueces, no vamos a decir, tampoco es... Y nosotros somos muy críticos y hemos denunciado jueces como gremio, los que no cumplen su función como tal. Pero hay que reconocer que la matriz la tienen los que hacen la ley en la Argentina, y hoy, en una realidad argentina donde no sale una ley, sino la impulsa el gobierno de turno, la responsabilidad principal de la legislación y las herramientas que tienen los jueces para avanzar, la tienen el gobierno y el Parlamento. Ahora, la última, usted me dio pie diciendo de los gobiernos de turno. ¿Cree que los gobiernos de turno tienen injerencia en la justicia? Siempre tratando de tener. ¿Este también? Yo no sé si todavía la tiene, hace un año y pico que está, pero todos la quieren tener. Te digo, hasta Raúl Alfonsín la quiso tener. Después no se le dio, acordate, y fue... Vos ves a la larga pero y reivindicás el gobierno. ¿Llama a los jueces como lo llamaba el anterior? Yo creo que no, que todavía no, pero lleva un año y medio, ¿no? El otro gobierno lo llamaba el primer día, ojo. No, correcto. ¿Gils Carbó debe seguir como procuradora? No, nosotros, yo la tengo conocida penalmente a Gil Carbó. Gil Carbó se identificó, Gil Carbó transformó. Ahora, vamos a ver que el gobierno, lo que elija, nos caiga en lo mismo. Gil Carbó transformó a una institución que es la Procuración General de la Nación, que la reforma del 94 le dio mayor independencia porque hasta la sacó de la órbita del Poder Judicial, como la defensa pública, la transformó en una agencia del gobierno de turno. Es decir, confundió como si la Procuración General de la Nación, los fiscales fueran como el Procurador del Tesoro. El que es abogado del gobierno es el Procurador del Tesoro. La Procuración General de la Nación defiende el interés del Estado entendido por todo el pueblo. Y ella se ufanaba en el gobierno anterior de decir que era una generala de Cristina. Y yo creo que ella tiene que ser una generala de la nación, si le querés poner un rango militar, pero no de un gobierno de turno. Entonces, lo importante me parece que el ciclo de Gil Carbó está agotado. Nosotros hemos denunciado irregularidades de Suma en una de las causas que tenemos, que ella ha peleado por taparla y han tocado fiscales justamente de justicia legítima. Nosotros no solo denunciamos los nombramientos arbitrarios, violando los derechos de la mayoría de los trabajadores del Ministerio Público, sino denunciamos que no cumplió, y esto también lo dijimos en la Comisión Bicameral, no cumplió con el deber de auditar por la Auditoría General de la Nación que estaba en la vieja ley del Ministerio Público. En la nueva está el deber de auditar, que es de 2015, pero no dice expresamente la Auditoría General de la Nación, pero no tiene ninguna auditoría externa. Y en paralelo, si ves ese espejo, lo que fue la defensa pública, la Defensoría General de la Nación, sí auditó sus cuentas con la Auditoría General de la Nación. Así que si se hubieran auditado esas cuentas, estas denuncias que hay ahora por los edificios, todo, se hubieran multiplicado en función de la cantidad de irregularidades que salen. Y te digo más una sola. El dato estaba de hace años, porque a poco de asumir, sacó de la página web del Ministerio Público Fiscal, sacó lo que era la transparencia, donde ella iba poniendo cómo se ejecutaban el presupuesto del Ministerio Público Fiscal. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias por este rato. Julio Pimato, aquí con nosotros.